Mi nombre es Noelia Torres, soy médica pediatra del área ambulatoria del Hospital Garrahan y el día de hoy la idea es dar una clase sobre hepatomegalia. Los objetivos de la clase son determinar el abordaje en el consultorio ante un niño en el que hallamos una hepatomegalia, identificar los signos de alarma para poder derivar en forma temprana a los pacientes que requieren atención en un centro de mayor complejidad y describir los exámenes complementarios iniciales para poder orientar las diferentes etiologías. Lo primero a destacar es que la hepatomegalia no se trata de una enfermedad ni un síntoma, sino un signo al examen físico que puede aparecer en enfermedades tanto de origen hepático como extrahepático. Y no siempre es una entidad sintomática. Hay muchas veces que el hallazgo de una hepatomegalia es completamente asintomático o que se acompaña de síntomas adyacentes a la enfermedad que la origina. ¿Cómo definimos hepatomegalia? Como sabemos, el hígado es un órgano intratorácico, por lo cual la hepatomegalia se define como aumento del tamaño hepático a la palpación por debajo del reborde costal. El hígado también es un órgano que crece como otros órganos a medida que el niño va creciendo, llegando a un tamaño aproximado de 7-8 centímetros alrededor de los 12 años, y la palpación abdominal del hígado también se modifica de acuerdo a la edad. Se considera hepatomegalia en lactantes mayor a 3,5 centímetros desde el reborde costal y en niños la palpación mayor a 2 centímetros desde el reborde costal. Con respecto a la etiopatogenia o a la causa de la hepatomegalia, se pueden describir 5 mecanismos. La inflamación, secundaria a diversas etiologías como infecciones, las más comunes son las virales, tóxicos o radiaciones, enfermedades autoinmunes u otras más raras, enfermedades de depósito, de glucógeno, lípido, grasas. Podemos describir entre estas como entidades más vistas las glucogenosis, las enfermedades por depósito de lípidos, como por ejemplo el Gaucher o Niemann-Pick, y la enfermedad por depósito de metales, como la enfermedad de Wilson, que puede llevar a insuficiencia hepática. Hepatomegalias cuyo mecanismo es la infiltración, como en el caso de tumores, ya sean primarios hepáticos o extrahepáticos, leucemias, linfomas, metástasis de tumores como el Wilms o el neuroblastoma, quistes o hematopoiesis extramedular. Como una cuarta causa de hepatomegalia está la congestión vascular. Podemos definir congestión vascular como la obstrucción al drenaje venoso entre el hígado y la aurícula derecha, y las causas de congestión vascular pueden ser suprahepáticas o intrahepáticas. Dentro de las suprahepáticas, la insuficiencia cardíaca, pericarditis restrictivas o el síndrome de Budd-Chiari, que es por trombosis de las venas suprahepáticas, y dentro de las intrahepáticas, la cirrosis o enfermedad veno-oclusiva. Por último, las hepatomegalias secundarias o obstrucción biliar, entre ellas es importante destacar la atresia de vías biliares, el quiste de colédoco y los tumores, ya sean hepáticos, biliares o pancreáticos. La evaluación inicial de un paciente en el que encontramos hepatomegalia tiene que basarse en la anamnesis y el examen físico inicialmente y posteriormente, como estudios complementarios iniciales, un laboratorio básico y una ecografía. Dentro de la anamnesis es muy importante rescatar los antecedentes familiares del paciente, antecedentes perinatológicos, si el embarazo fue controlado, cómo fue el peso, la talla, el perímetro cefálico al nacimiento, que nos pueden orientar, por ejemplo, si están alterados a infecciones perinatales como las TORCH. Si el paciente tuvo canalización de la vena umbilical, podemos pensar en causa de hipertensión portal. Si el paciente tuvo ictericia neonatal. Si se hizo la pesquisa y estaba alterada, cómo fue el desarrollo psicomotor del paciente, pensando en alguna alteración metabólica, cómo fue el progreso ponderal de este paciente y en qué estado está en este momento. Esto nos va a poder definir y determinar si esto es una patología aguda o una patología crónica, si el paciente tiene antecedentes de inmunodeficiencia o enfermedad reumatológica, nos puede orientar a otra enfermedad reumatológica actual, como por ejemplo una hepatitis autoinmune. La ingesta de fármacos o la exposición a tóxicos para pensar en una hepatitis de causa inflamatoria o tóxica,
y los síntomas acompañantes en el momento de detectar la hepatomegalia, que pueden también orientarnos hacia diversas etiologías. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, podemos pensar en una etiología infecciosa o maligna. Si el paciente presenta además acolia, coluria o ictericia, si pensamos en colestasis, y un paciente marcadamente asténico con descenso de peso, nos hace orientarnos hacia una enfermedad maligna. Con respecto al examen físico, sin dudas es muy relevante la semiología abdominal. De la semiología abdominal nos va a interesar tanto la palpación como la percusión. Hay diversas formas de palpación hepática. En el gráfico se muestran 4 maniobras. Lo importante es realizar aquella con la que uno esté habituado. Las maniobras de palpación hepática en hipocondrio derecho pueden ser uni o bimanual, ¿sí?, en cuchara o acercándonos hacia la superficie y hacia el reborde costal. Y lo importante también en la palpación abdominal es no olvidarse de la palpación del vaso en hipocondrio izquierdo para ver si está acompañado o no de esplenomegalia, que nos podría orientar a patología que cursa con hipertensión portal o infiltrativa. Además, no hay que olvidar la percusión, que nos va a orientar en el tamaño total del hígado. La percusión se realiza en la línea medio-clavicular, a partir del tercer espacio intercostal y bajando espacio por espacio. Podemos sentir inicialmente una palpación timpánica, secundaria a la presencia de aire en el pulmón, y posteriormente, a medida que vamos bajando hacia el cuarto o quinto espacio intercostal, vamos a notar la matidez hepática y proseguimos palpando espacio por espacio hasta por debajo de la última costilla para lograr medir el tamaño mayor del hígado según la matidez hepática que estamos percutiendo. Sin embargo, hay que recordar que la semiología no solo es la semiología abdominal. El abdomen es muy importante y nos puede orientar a causas, pero todo el examen físico es rico en diferentes síntomas que podemos notar que nos pueden orientar en la etiología. Ya hablamos en la anamnesis del peso, talla y progreso pondoestatural, que nos pueden marcar que esto es una enfermedad crónica. A la inspección es muy importante evaluar la coloración de la piel, la palidez, por ejemplo en anemia, secundaria, enfermedades malignas o enfermedades crónicas, la ictericia y la circulación colateral nos pueden hablar de colestasis, la citis de hipoalbuminemia, la presencia de hematomas en insuficiencia hepática con alteración del coagulograma o en enfermedades malignas, la presencia de púrpura, por ejemplo, en infecciones perinatales como las TORCH. Con respecto a la evaluación del sistema cardiorrespiratorio, la presencia de dificultad respiratoria, ingurgitación yugular y hepatomegalia pueden orientarnos a una insuficiencia cardíaca congestiva, de causa primeramente cardíaca o secundaria, por ejemplo, una pericarditis constrictiva en una enfermedad reumatológica. La presencia de rasgos dismórficos también nos pueden hacer pensar en una enfermedad metabólica o, por ejemplo, en el Alagille. Con respecto al examen físico y al examen neurológico, evaluar la maduración, el sensorio del paciente y la presencia o no de deterioro neurológico nos puede hacer pensar en alguna enfermedad metabólica, en el caso de una alteración en la maduración, o en encefalopatía secundaria en insuficiencia hepática en pacientes con alteración del sensorio aguda. Si fuera posible, porque el examinador esté entrenado o por la presencia de un oftalmólogo en la institución donde nos encontramos, la valoración oftalmológica nos puede dar muchos datos para orientar hacia diversas enfermedades, como el anillo de Kaiser-Fletcher en la evaluación que nos orienta hacia la enfermedad de Wilson, la coriorretinitis en las TORCH y la mancha rojo-cereza en las lipidosis. Cuando me encuentro en el consultorio con un paciente donde palpo un hígado por debajo del reborde costal mayor a 2 centímetros en los nenes más grandes o mayor a 3,5 centímetros en los recién nacidos, tengo que descartar primero una pseudohepatomegalia. ¿En qué casos se puede presentar? En aquellos pacientes con una alteración del tórax o en pacientes que estén cursando un cuadro respiratorio que lleva aplanamiento del diafragma. Esto desciende el hígado por debajo del reborde costal y en el caso de que nosotros detectemos que hay un cuadro respiratorio asociado, podríamos citarlo a control a la próxima semana y volver a hacer la palpación abdominal antes de pedir estudios complementarios. En el caso de que el paciente presente una hepatomegalia real
por palpación y percusión, en buen estado general y sin signos de insuficiencia hepática, se puede solicitar desde el consultorio y en forma ambulatoria los exámenes complementarios iniciales. Dentro de estos, la imagen de elección es la ecografía abdominal con Doppler, que nos permite evaluar el tamaño hepático, la homogeneidad del parénquima, identificar la presencia de masas, quistes, cálculos o barro biliar, y también por el Doppler la permeabilidad de los vasos y la presencia de circulación colateral. Con respecto al laboratorio, es importante solicitar una rutina básica, un hemograma con frotis, en lo posible reticulocitos, un coagulograma y una glucemia que nos hablan de función de síntesis hepática, un hepatograma con gamma GT en los que vamos a describir si tiene marcadores de colestasis como el aumento de la FAL o de la gamma GT, o marcadores de necrosis como el aumento de las transaminasas, y en los niños más pequeños sobre todo una orina completa y un urocultivo para descartar sepsis a urinario también son importantes y se pueden hacer en el primer nivel de atención. ¿Cuándo derivar al paciente? Cuando el paciente tiene semiología o ecografía compatible con un tumor, cuando me encuentro ante un recién nacido con hepatomegalia y colestasis, o si el paciente tiene signos de gravedad, urge derivarlo al tercer nivel de atención, donde se podrán completar los exámenes complementarios e iniciar el tratamiento. Si en el paciente encuentro hallazgos que me hagan pensar en falla hepática, es importante derivarlos a un hospital que tenga servicio de trasplante hepático. Los estudios complementarios siguientes para definir la etiología de la enfermedad que lleva hacia la hepatomegalia dependen de la sospecha clínica, luego de los estudios de primera línea, el examen físico y de acuerdo a la edad del paciente. Ante la sospecha de un tumor, se puede solicitar alfa-fetoproteína. Si el paciente está encefalopático o pienso en una enfermedad metabólica, aminoácidos plasmáticos, ácidos orgánicos urinarios, acilcarnitinas, amonio, láctico. Ante la sospecha de una infección, se pueden ampliar el laboratorio con serologías virales para Epstein-Barr, citomégalo, todas las hepatitis A, B, C, E, las infecciones connatales como las TORCH. Si pienso o el paciente tiene antecedentes de autoinmunidad o hay antecedentes familiares de autoinmunidad, sospechar hepatitis autoinmune y pedir ANCA y anti-LKM, otras enfermedades autoinmunes que pueden cursar, por ejemplo, con pericarditis, pedir un factor reumatoide o estudiar diferentes anticuerpos para lupus. Si sospecho por imágenes que tiene lesiones pequeñas y a las cuales la ecografía no llega a evidenciar, siempre una tomografía y sobre todo una resonancia magnética sirve muchísimo más para lesiones pequeñas como tumores, abscesos o quistes, la angioresonancia magnética y la angiotomografía para evaluar la permeabilidad vascular y muy útil en el Budd-Chiari, y la colangioresonancia magnética cuando sospecho patología de la vía biliar. Por último, la biopsia hepática es un estudio de elección para evaluar la histología del hígado cuando no encuentro la etiología con todos los estudios anteriormente nombrados. Según la edad del paciente, vamos a orientar los estudios de primera línea y las causas también. Estos algoritmos figuran en la Asociación Española de Pediatría y en un texto muy interesante de Pediatría Integral del año 2015, donde se evalúa la hepatomegalia y se dividen los algoritmos diagnósticos según si el paciente tiene menos de un año o más de un año. En pacientes recién nacidos y menores a un año, es importante que la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias vayan dirigidas a detectar enfermedades graves pasibles de tratamiento precoz y que cambien el pronóstico. En las hepatitis no colestásicas que cursan con una hepatomegalia masiva, pensar inicialmente en una insuficiencia cardíaca congestiva o en las enfermedades de depósito. En los casos en los que la hepatomegalia curse con colestasis, debemos descartar inicialmente la atresia de vías biliares que requiere corrección quirúrgica antes de los 2 meses de vida. Otras causas importantes de hepatomegalia en este grupo de niños menores de un año que cursan con fallo hepático son enfermedades como la galactosemia, tirosinemia y fructosemia y algunas hepatitis virales. En los pacientes mayores de un año, la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios
deben orientarnos hacia los diferentes mecanismos etiológicos que ya nombramos. No olvidemos repasar entonces mecanismos que generan inflamación hepática, depósito de sustancias a nivel hepático, infiltración, congestión vascular o obstrucción biliar. En esta diapositiva se presentan todas las causas asociadas a cada mecanismo. Para finalizar, es importante tener en cuenta que al detectar en un paciente hepatomegalia se debe realizar un examen físico exhaustivo y una anamnesis detallada que nos van a permitir orientarnos hacia la etiología de la hepatomegalia. Los exámenes complementarios de primera línea se pueden solicitar en forma ambulatoria, salvo en un recién nacido con hepatomegalia y colestasis, donde es mandatario derivarlo para descartar atresia de vías biliares, si el paciente está en mal estado general, que requiere una atención inmediata, si sospecho un tumor o si el paciente tiene signos o hallazgos en laboratorio de ecografía de insuficiencia hepática. Dejo la bibliografía. Muchas gracias y hasta la próxima.